Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Vamos a tener, hermanos, el último mensaje acerca de educando a un hijo. Próximo miércoles estaremos tratando otro tema diferente. Así que es el último mensaje. Y vamos a nuestras Biblias. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6. Esta enseñanza será una de las más importantes que usted ha escuchado en estos miércoles, y es el cierre de estas enseñanzas. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 9. Si ya lo encontraron, hermanos, puestos de pie, vamos a leer de una manera alternada. Mientras que leemos, le recomiendo una vez más que meditemos en lo que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te acuestes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Padre Celestial, gracias una vez más le damos por traernos bien a este hermoso lugar, a la iglesia, para estudiar su palabra. Ahora le pedimos que bendiga cada clase, bendiga también a las hermanas que están con los niños. Ahora le pido que me ayude a mí a poder enseñar de una forma correcta. Lléneme de su espíritu, deme de su sabiduría, de su gracia. Y Padre Celestial, pido que a los padres que estamos aquí, aún los abuelos, Señor, que hagamos lo que usted nos pide para poder mejorar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestra generación. Padre Celestial, que este mensaje sea causa de vidas de niños, de hijos, vidas protegidas, vidas victoriosas. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Deuteronomio es el quinto libro escrito por Moisés. Deuteronomio es simplemente el recordatorio o la repetición de lo que ya Moisés había enseñado al pueblo de Israel. Quiero recordarles que ya Israel está a un punto de entrar a la tierra que Dios tanto les había prometido.
Les había costado salir de Egipto, había ciertas luchas emocionales, les había costado transitar por el desierto por varios años. Habían tenido algunas guerras que habían enfrentado, había conflictos en cuanto a la fe, había venido desánimos y habían visto tanto en Egipto como en el desierto ver a Dios manifestarse en el pueblo, y aun con todo eso había ciertos conflictos en las emociones, sentimientos de los israelitas. Toda una generación ya había perecido, ahora era una generación nueva la que estaba al punto de pasar a la tierra que Dios tanto les había prometido. Una tierra rica, una tierra donde fluía la leche de las cabras, leche, miel, había huertos y tierras de sembradíos, había arroyos, manantiales. Pero hermanos, eso no es lo que los iba a hacer vivir bien. Era una parte importante material, sustantiva para sus vidas. Pero en sí la vida de los israelitas iba a depender más bien de obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, Moisés, el líder de esta nación, no solamente como un gobierno de Israel, sino que más allá todavía de un gobierno civil, sino más bien, hermanos, un líder espiritual que iba más allá todavía de un liderazgo personal a tanta gente, sino que, hermano, había un liderazgo espiritual. Y ahora Moisés les enseña los mandamientos de Dios, o más bien les recuerda. Antes de que pasen a la tierra que ya les había prometido Dios, les advierte, les recuerda lo importante que era mantener en su corazón y obedecer los mandamientos de Dios para que les fuera bien y se multiplicaran en la tierra que Dios les habría de dar. ¿Cuántas veces la gente inconversa y aún gente que conoce a Dios ha llegado a no solo a pensar, sino a decirlo con sus labios acerca de la desdicha de la vida de muchos niños, vidas desdichadas, las vidas desdichadas de jóvenes y la vida de fracaso de jóvenes recién casados? Ver a una juventud descarriada, una juventud en vicio, una juventud sin grandes oportunidades, una juventud viviendo ahora en grandes enfermedades y muriendo a una corta edad. Ha llegado el punto en que gente inconversa dice: bueno, pues si Dios existe, ¿por qué pasa todo esto? Cristianos preguntándose, algunos hasta llegando a reprocharle a Dios por la clase de hijos que tienen, y diciendo: si desde que era un niño le traigo a la iglesia, ha crecido entre los jóvenes, ¿qué es lo que ha pasado? Voy a darle una pequeña lista, hermanos, de cosas que han destruido a hijos de padres. Y usted se va tal vez a sorprender en uno o dos puntos que le voy a dar, como el primero de ellos. Padres de familia que están aquí tienen que entenderlo. Tienen que entender que la responsabilidad de educar a los niños es de nosotros como padres de familia. Es decir, es responsabilidad del padre y es responsabilidad de la madre. En alguna medida
aunque sea una medida pequeña, los suegros, los abuelos no pueden educar a un hijo como lo debe de educar su papá y su mamá. ¿Cuántos padres y cuántas madres irresponsables dejan a sus hijos con los abuelos para que los abuelos los eduquen, para que los abuelos los entretengan, para que los abuelos los cuiden? Y hermanos, en muchos casos eso ha afectado más a los niños que hacerles un bien. Estoy hablando de abuelos que se convierten los padres de los niños, los educadores de los niños, los que instruyen a los niños, los que dirigen a los niños. No, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos habla que el deber de educar, de cuidar, de instruir, de disciplinar, de castigar, no es de los abuelos, es de los padres. Es de los padres, hermanos. Los abuelos los disfrutamos, nos gozamos con ellos. Podemos pasar 2, 3 días, 4 días con ellos, una semana, 15 días. Pero ¿qué abuelo le va a poder dar unos buenos varazos como lo hace su papá, su mamá? Hermano, a los abuelos ya nos duele disciplinar, hermanos. No, es más, hasta nos oponemos cuando nuestros hijos los castigan. Ya déjalo, pobrecito. Hermanos, ya no tenemos las fuerzas, la paciencia de poder tomarlos y educarlos y disciplinarlos y corregirlos. Hermanos, la responsabilidad de educar a los hijos es de papá y de mamá. Muchas veces, hermanos, y no puedo generalizar aquí en este punto, pero muchas veces los abuelos somos pasalones y apapachadores, y aunque lo hacemos con amor y con ternura, pero hermano, les estamos haciendo mal. Número 2, quienes han transmitido información a los hijos desde hace décadas, que han inundado su cabeza de ideas y filosofías humanistas, han inundado su cabeza de pasiones y violencia, y los padres, hermanos, para deshacerse de los hijos, para descansar de los hijos, para no hacerse responsable de los hijos, los han dejado horas y horas cada día pegados al televisor. ¿Cómo podemos nosotros exigirle, o cómo podemos atrevernos a culpar a Dios de la sociedad que tenemos? Es que hay demasiado robo, hay demasiado crimen, hay demasiada violencia, hay demasiado vicio en el mundo. Hermano, Dios no es culpable de eso, hermanos. Mire, y puedo decirle esto, hermanos, en esta tarde puedo decirle esto, que capaz que aquí hay gente sentada ahorita, yo no tengo televisión, hermanos, y puede estar en mi casa desde la mañana hasta la noche, hermanos. Es más, tenemos una pantalla que ni siquiera se prende, hermanos, algunas veces en la noche, pero no es televisión. Pero pudiera en esta noche haber gente aquí sentada, hermanos, viendo las series de los narcotraficantes. Para la gente es normal, es común ver esas series, ver esos programas que exaltan a estos líderes criminales, que promueven la cocaína, la marihuana, las drogas, la violencia, el crimen. ¿Cómo es posible, hermanos, que eso no le va a afectar a un niño o a un joven
si está viendo todas las series, hermanos, sus ídolos ahora no son gente buena, sus ídolos son gente mala que hacen daño a la sociedad. Por eso tenemos la clase de jóvenes que tenemos, hermanos. Hace tiempo yo había escuchado de algunos hermanos decir la Rosa de Guadalupe. Hermanos, tan inocente yo estaba que, hermanos, yo me imaginaba que era la imagen de Guadalupe y una rosa ahí, que era una novela de milagros según, y pensaba que iban a arrodillarse a la imagen de Guadalupe y le dejaban una rosa y curaba a alguien que estaba enfermo. Yo siempre viví pensando, yo escuchaba que la Rosa de Guadalupe, y que la Rosa de Guadalupe por aquí y la Rosa de Guadalupe por allá. Yo pensaba que era un programa idólatra nada más, y no, es una novela de niños, de adolescentes, inmoral, de pasiones desordenadas, de abusos sexuales. Y, hermanos, sería increíble, y digo esto, increíble, de que alguien que se llama cristiano, de que alguien se sienta en su hogar con su esposa y con sus hijos viendo esa clase de novelas. Es increíble, si te llamas hijo de Dios, ver eso. Hermanos, ¿puede usted imaginarse un padre y una madre que descuiden a sus hijos, que se los encargan a los abuelos, y cuando los tienen en casa los tienen horas pegados al televisor? Hermanos, artistas que fueron corridos de Televisa o que renunciaron de Televisa, dicen Televisa es el prostíbulo más grande del mundo. Es una empresa completamente corrupta e inmoral a nivel mundial, Televisa, hasta diabólica. Pero no hay cristianos que sigan, hermanos, dejando a su niño, dejando a su niña, dejándolos horas completas ahí, hermanos, al televisor. ¿Cómo no vamos a tener una sociedad como la que tenemos sin cuidarlos, hermanos? Y número 3, la escuela pública, hermanos. Yo sé que hay hermanos aquí que pueden decir, pastor, mis hijos pasaron por kinder público, primaria pública, secundaria pública, preparatoria pública, universidad pública, y pastor, gracias a Dios, todos están bien. A tu vista y a mi vista. Pero lo que escucharon y vieron en el transcurso de todos esos años quedaron marcas en su cabeza. Hace más de 40 años yo estuve en la escuela pública, más de 40 años. En la primaria, el maestro de sexto año andaba con una alumna de sexto año, con una menor de edad. En mi secundaria, el director le decían el borracho. El maestro de sociales andaba con la otra maestra de sociales. Había adulterio, había fornicación, había alcoholismo, y fuera de las aulas de la escuela había drogas ya hace 40 años. ¿Puede usted imaginarse todo lo que hay, todo lo que escuchan, todo lo que ven sus hijos en las escuelas públicas? Toda la maldición, toda la grosería, todas las palabras vulgares, todo el vicio, todo el homosexualismo, el lesbianismo, y ahí están. Y tú dices, no, pues son cristianos, deben de ser como Daniel y deben de levantar su testimonio. Si tú no puedes ni siquiera en tu trabajo, ¿cómo vas a dejar que un niño con 500 inconversos pueda? Ahora dijeras, no, es que no hay opciones. ¿Cómo? ¿De qué otra manera puede estudiar mi hijo?
Hermanos, tenemos más de 14 años con una escuela cristiana aquí. Más de 14 años. Se han entregado docenas y docenas y docenas de certificados. Y por allá, cuando comenzamos con la escuela, alguien se atrevió a decir: esos certificados no valen. Fuiste mentiroso. Porque han valido hasta en Estados Unidos y han valido en Guatemala, en el país vecino. Hay quienes ahora están estudiando y estuvieron aquí. Ahora, si no quieres traerlos aquí, enséñalos en tu casa. Busca un programa. Y hay programas que son válidos ante la Secretaría de Educación Pública. No los metas a la escuela pública, te los van a echar a perder, si no es que ya están bien echados a perder. Ahora mire, de todos los niños que me ha tocado pastorear, no, pastor, es que yo quiero lo mejor para mi hijo. ¿Tú crees que una carrera te va a dar lo mejor para tu hijo? No es malo una carrera, siempre y cuando no tengan que hacer un lado a Dios y se corrompan. Pero ¿quién de todos que tenía aquella mentalidad? No, es que yo tengo que meterlos a la escuela y tengo que sacarlos adelante. Dime, ¿dónde están los doctores aquí en nuestra iglesia? Los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los grandes empresarios, los químicos. ¿Dónde están? Los científicos, ¿dónde están? Los que de alguna manera pensaron que la escuela pública era su esperanza, sus hijos andan todos perdidos, hermanos. Todos perdidos. Los suegros, la televisión. ¿Te imaginas a un niño que se encarga a los suegros, a un niño que se le deja 2-3 horas en la televisión y a un niño que cruza la escuela pública? ¿Qué esperamos de él, hermanos? ¿Qué esperamos? Y aún, número 4, le vamos a añadir las malas amistades en la calle. Ándale, salte para afuera. Ya me tienes harta, ya me tienes harto. Llegué cansado. Dile a los niños que se salgan a jugar allá afuera. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Se imagina a un niño, hermanos, siendo apapachado, siendo consentido por los abuelos, pegado a la televisión en la escuela pública y viviendo la tarde en la calle fuera de su casa, y por si fuera poco, viniendo a la iglesia y juntándose con los peores niños y jóvenes de la iglesia? ¡Qué vida! ¿Qué futuro les espera? La verdad, hermanos, que hoy los padres son tan descuidados, hermanos, tan descuidados con sus hijos. Son otros los intereses de los padres, ya no son los hijos. Hay otros intereses materiales, intereses, hermanos, muy personales. No les importan sus hijos. Y el tiro de gracia: los abuelos no están capacitados para educar. La televisión les llena la cabeza de cosas negativas. La escuela pública es una mala influencia. Las amistades en la calle, las malas amistades en la calle, las malas amistades en la iglesia. Y por si fuera poco, el tiro de gracia: el teléfono con esas famosas redes sociales. Es el tiro de gracia. Y hermanos, consiguiendo novio por internet, consiguiendo novia por internet. Qué locuras, hermanos. Si aquí conociendo los hermanos de repente nos dan la vuelta, conociéndolos después salen que no eran lo que pensábamos. Ahora se imaginan novio y novia por internet. Ahí están los muchachos quitándose los cachetes y mandando sus fotos. Las muchachas poniéndose los ojos más claros y mandando sus fotos. Puro engaño. Poniéndose esas fajas de fuerza, ¿verdad? Y sacándoles una foto ahí estética. Y nada más se la quitan y se desparrama toda la panza.
Dígame si no es cierto. Eso es cierto, hermanos. Esas famosas fotos de perfil. Hermanos, ¿se imagina qué hijos vamos a tener, hermanos? Si están en las manos de los abuelos, en las manos de la televisión, de la escuela pública, de las malas amistades en la calle, las malas amistades en la iglesia y ahora con las redes sociales. ¿Qué nos espera de este mundo, hermanos? ¿Qué nos espera? Pero ahora, hermanos, con un solo versículo le voy a demostrar el sentir, el deseo de Dios para nuestros hijos. Dios nos presenta nuestra responsabilidad a los padres. Y es lo que Dios espera de nosotros. Versículo 7 de Deuteronomio 6, por favor, hermanos. Mire lo que dice, hermanos. Y voy a ir parando, porque de aquí voy a sacarle varios puntos. Primero dice, y la repetirás a tus hijos. Cuando tú entres a la tierra prometida, donde yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a engrandecer, cuando tú entres a esa tierra, las palabras que yo te enseñé a ti, se las vas a repetir a tus hijos. ¿De qué nos habla esto? Dios está suponiendo que su pueblo y nosotros tengamos una estrecha relación con nuestros hijos. Si vamos a repetir los mandamientos de Dios a nuestros hijos, no es que los padres están ausentes, no es que los hijos están ausentes. Eso habla, hermanos, de una estrecha relación de los padres con los hijos. Pero la pregunta es, padre de familia, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos? Al momento que tú tengas que repetirle algo a tus hijos, es que tú estás en contacto o cerca de tus hijos. No hay otra forma en que tú repitas algo a que si no los tienes cercas. Esto habla de una estrecha relación y comunión de los padres con los hijos. Y hermanos, y qué bonito es eso, hermanos. Qué bonito. Sabe, a mí me gustan los tiempos de fríos, no muy fríos, pero me encantan. Se me hacen más hogareños. Cuando mamá está haciendo las tortillas de harina y hace frío, y ahí está el esposo a un ladito con frío, ¿verdad? Con lo calorcito de las tortillas. Ya están los hijos también, las hijas amasando y la mamá paleando y el esposo hasta dándole vueltas ahí y con una canelita y una lechita ahí y una salsita y todo. La esposa y el esposo y los hijos y las hijas en el friecito y en el calor de la estufa cenando. Hermanos, qué bonito eso, hermanos. Yo no sé cómo un hombre, hermanos, prefiere estar en la esquina con una caguama, con un montón de hombres igual que él, bigotones ahí, diciendo groserías y maldiciones, que estar en su casita con su familia, hermanos. Qué hermoso eso. Y hermanos, y Dios está suponiendo que es la vida suya y la vida que Dios esperaba de Israel, que hubo una estrecha relación, una estrecha comunión entre los padres y los hijos, de tal manera que ellos pudieran repetir a sus hijos los mandamientos de Dios. Y luego dice, y hablarás de ellos estando ¿en dónde, hermanos? ¿Sí están ahí, hermanos? Y hablarás de ellas estando en tu qué, hermanos. ¿Sabe de qué habla eso, hermanos? ¿Sabe de qué nos habla? Nos habla de padres hogareños estando en tu casa, hermana, no estando con tus vecinas. Hay hermanas y hermanos en las iglesias que, hermanos, se han atrevido a no aceptar su responsabilidad y más bien su culpabilidad. Mi hijo se me echó a perder, mi hija se me echó a perder, mi otra hija también y mi otro hijo también, y desde pequeño he estado yo en la iglesia y me casé
casa en la iglesia y los llevé a la iglesia y se me echaron a perder por culpa del pastor, por culpa de esta familia, por culpa de la iglesia, por culpa de un mal testimonio, por culpa de que le hicieron daño. No seas mentiroso. Tú eres culpable. Porque, hermanita, en vez de estar en tu casa con tus niños educándolos, andabas de pata larga. ¿Cómo hay mujeres que les encanta andar de metiches en las casas? No estoy en contra de la visita, no, para nada. Pero mujer, ¿y sabe por qué son metiches? Algunas mujeres andan como, hermano, no me vea mal, hermana. Pablo dijo de las mujeres que andan de metiches de casa en casa y que andan de chismosas. Pablo lo enseñó. ¿Cuántas mujeres le corren al aseo, le corren a hacer comida, le corren a planchar, le corren a lavar, y hermanos, y andan de casa en casa y sus hijos por sin ningún lado, y después culpan a Dios porque se le echaron a perder? Mire, hermanos, aquí vivimos varios hermanos en Cristo, familias. A veces ni nos vemos. Usted no ve a la hermana Tere metida ahí con mi esposa, o a mi esposa metida con la hermana Tina, o a Clarice o la hermana Nico metida en la casa de alguien aquí, o de Sina. Mire, a veces se ve la calle como que no existe nadie. Yo le digo a mi esposa, mira, se ve bien sola la calle, todas en sus deberes. Pero hay hermanitas que están con los suegros, están con los padres, están con las hermanas, están con los sobrinos, están con la vecina, están con los hermanos de la iglesia. Mire, ha llegado un punto que hermanos de la iglesia dicen, ya no sé cómo acorrer esta familia. Me han dicho, pastor, aconséjeme cómo le hago para sacarlos de mi casa. Ya no puedo más, me están volviendo locos, se van hasta la 1 de la mañana. Hermanos, este pasaje nos habla de padres hogareños que están en la casa. ¿Cómo le van a aconsejar? ¿Cómo le van a enseñar pasajes de la Biblia? ¿Cómo van a enseñar mandamientos de la Biblia si andan de casa en casa las mujeres y los hombres también a veces? Pero aquí una cosa que les va a doler a algunos varones aquí. Esto tiene que ver con los hombres mandilones, hermanos. No tienen el suficiente valor decir, cuando llegue te quiero encontrar en la casa con tus hijos. ¿Por qué no hay comida? ¿No te dejé dinero o qué? ¿Por qué la casa está sucia? No tienen valor. No tienen valor. Hermanos, la casa es un lugar familiar, es un hogar donde Dios dice, cuando estés en tu casa, cuando estés con tu familia, cuando estés en tu hogar, toma tiempo para enseñarles la Biblia a tus niños. Y ahora dice, hermanos, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y luego, hermanos, dice, y andando por el camino. Esto habla, hermanos, de una unidad familiar. En primero hay comunión, están en el hogar, pero una familia que sale de camino y sale con su familia, y aún en el camino comienzan a hablar de la grandeza de Dios, de los milagros de Dios, de la protección de Dios, de la bendición de Dios. Van con su esposa y con sus hijos y con sus hijas hablando de la palabra de Dios. La unidad. Y luego fíjese bien, hermanos,
Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino. Y luego, hermanos, ¿y al qué? Qué flojos se han vuelto los cristianos, hermanos. Qué flojos. Ciertamente, hermanos, la mayoría de adultos vivimos en una religión falsa. Una religión que nunca nos enseñó lo que la Biblia enseña. Los líderes manipularon nuestro país. Pero en muchos mexicanos, hermanos, nuestra fe era una fe ciega. Creíamos que era verdad, aunque estábamos engañados. Pero algunos de ustedes, hermanos, padres de familia, hermanas, madres de familia que están aquí, pueden recordarse a su mamá, pueden recordar a su papá, que antes de dormir le rezaban el Padre Nuestro y la Ave María y la Santa María, y luego lo persinaban para que se durmiera y no tuviera malos sueños. Todas las noches lo hacían. Mi madre lo hacía. Cuando mamá se enojaba con sus hijos, no lo hacía, no los persinaba, y estábamos llorando: mami, persínanos, por favor. No los voy a persinar, por favor, persínanos, mami. No, cállense, duérmanse. Ahora, porque se portaron mal, no los voy a persinar. Pero estaba equivocada mi mamá. Pero ahora tenemos la verdad, usted y yo. Y no se arrodilla con sus hijos a orar y a enseñarles cuando menos un versículo de la Biblia. Se duermen como animalitos. Y es la frase que usaban: niños, no se duerman como animalitos, pónganse a rezar y persínense antes de dormir, no se duerman como animalitos. Y ahora los cristianos, que nos creemos muy bíblicos, hermano, haga una oración, enséñele un pasaje a su hijo, a su hija. Después estamos llorando y nos estamos lamentando: ¿por qué mi hijo se fue a las drogas? ¿Por qué mi hijo dejó la iglesia? ¿Por qué mi hijo se fue al mundo? Por nuestra culpa, hermanos, como padres de familia. Es nuestra culpa. Andando por el camino y al acostarte. Y luego dicen, fíjese todo el estrecho, toda la comunión, la relación que Dios supone que debe de haber entre una familia. Y luego dice: y cuando te levantes, otra vez agarra a tus niños y enséñale la Biblia cuando te levantes. Dígame si lo estamos haciendo. Qué triste que los padres estén dependiendo de muchas otras cosas en el futuro de sus hijos que depender que tengan la bendición de Dios. ¿Sí están aquí, hermanos? No es que yo quiero que mi hijo sea un doctor, que sea un ingeniero, que sea un arquitecto, que sea esto, que sea un empresario, que sea... Hermano, lo que debemos querer es que sean buenos cristianos, hermanos. Mire, yo no soy el máximo cristiano, pero yo como cristiano he tenido las oportunidades, hermanos, que mucha gente que ha cruzado por escuelas y tiene doctorados no las tienen. Estando yo en la ciudad de Celaya siendo pastor, hermanos, mi expatrón me habló por teléfono una de las últimas veces que fui. Dijo: ¿sabes qué, Héctor? Necesito que trabajes conmigo. Le digo: es que yo soy pastor, don Pedro, yo ya estoy pastoreando una iglesia. No me importa que seas pastor. Yo creo que tú puedes ser pastor y puedes trabajar conmigo y te va a ir muy bien. Hermanos, pude haber ganado un montón de dinero con este hombre. Ahorita es millonario otra vez él.
Y hermano, esa semana, digo, estuve con un médico aquí, hermanos, y con una representante de un partido político fuerte. Me dijeron bien sinceramente: pastor, queremos que sea alcalde de Escobedo. No tenemos a alguien y hemos pensado en usted. Queremos, ¿se imagina su pastor siendo alcalde, presidente municipal, hermanos? Hermano, lo que necesitan sus hijos son la bendición de Dios. Usted sueña con que sean alguien en la vida y llegan a ser nada en la vida. Si vamos a ser alguien en la vida, es por la bendición de Dios. Y para esto necesitamos, hermanos, obedecer lo que la Biblia nos dice, hermanos. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, enséñales los mandamientos de Dios. Mi madre, hermanos, fue como una gallinita. Fue una mujer de casa. Siempre en casa, a excepción de que cuando tenía que lavar y planchar ajeno, pero siempre en casa, hermanos, con sus 6 hijos, siempre. Y cuando tenía que salir, hermanos, agarraba a sus 6 hijos y se los llevaba. Ahí vamos, hermanos, 6 con mi mamá. Pasamos mucho tiempo con ella. Yo creo, hermanos, y la Biblia lo dice, el hombre es cabeza de la casa, es el líder. Pero yo entiendo bien también esto. El padre va a decir: por aquí nos vamos todos, y en la casa vamos a hacer esto. Pero el padre tiene que andar fuera de la casa, 8, 10, 11, 12 horas fuera de la casa. Si hay alguien que tiene oportunidad de estar con los niños, es mamá. Pero una mamá que está pegada al Facebook, metida con las vecinas, jugando lotería en el mercadito. Yo he dicho esto una y otra vez, hermana, si tú eres una de estas, vas a pagar el precio muy caro cuando tus hijos sean jóvenes. Cuando veas a todos tus hijos arruinados, es el precio que tú vas a recibir por tu pereza espiritual. Y tu padre de familia, por no ser el líder que guiara a esa mujer, vas a pagar el precio también. Y yo he visto a hijos, o he escuchado de hijos confesármelo, y de padres confesármelo: pastor, mi hijo se levantó y me agarró a golpes. Estábamos como perros peleándonos en el piso, hijo y padre, que conocen la Biblia, por no cuidarlos y no educarlos desde chiquitos. Hermano, no culpes a Dios de la sociedad que tenemos, de los jóvenes que tenemos, de los niños que tenemos. No culpes a Dios de tus hijos, de tus hijas. No, hermano, nosotros somos culpables, somos irresponsables en seguir al pie de la letra lo que la Biblia nos enseña en cuanto a educar a nuestros hijos. Y todavía algunos de ustedes, papás, le van a hacer que Dios no les habló. Ah, qué buen padre eres, por eso tienes los grandes hijos que tienes. Que Dios nos ayude, hermanos. Y que Dios ayude a los matrimonios jóvenes que tienen niños. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche le damos gracias por hablarnos. Yo creo que todos los padres que estamos aquí debemos pedirle perdón. No hemos sido responsables con nuestros niños. No hemos sido fieles a establecer una comunión estrecha con ellos. No hemos aprovechado el tiempo de tenerlos en nuestra casa para platicar,
para aconsejarlos. No hemos tomado tiempo como familia de salir a caminar, de estar en una plaza, de ir a comer un barquillo y tomar ese tiempo para hablarles del amor de Dios. No hemos tomado el tiempo de estar con ellos antes de que descansen para orar, para enseñarles la Biblia. No nos hemos levantado y los hemos levantado para bendecirlos antes de que vayan a su escuela, antes de que vayan a cumplir con sus quehaceres y deberes. Los dolores de cabezas y las lágrimas y las preocupaciones que hemos tenido es por nuestra culpa. Perdónenos cuando hemos llegado a culpar a otros y a ser responsables a otros, siendo nosotros los responsables. Padre, pido por todos los padres de familia jóvenes que aprovechen este mensaje, que lo vivan, que aún es tiempo y es el mejor tiempo para ellos de que no batallen y sufran como algunos aquí. Bendiga esta invitación. Salve a cualquier persona que está sin salvación. Todos orando, nadie viendo. Habrá alguien aquí que dirá: pastor, yo estoy visitando la iglesia y no sé a dónde voy cuando muera y quisiera entregarme a Cristo en esta noche. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Levánteme su mano si hay alguien así. Queremos ayudarle con una... Vea un caballero, Dios le bendiga, caballero, qué amable. Algún ganador de almas, está un caballero de verde ahí. Habrá alguien más que dirá: pastor, ore también por mí, yo quiero entregarme hoy a Cristo. Mientras toca el órgano, ahí está un chiquito también. Padre de familia, si Dios te habló hoy, madre de familia, es trabajo. Lo que escuchamos es trabajo, es dedicación, es una disciplina de estar con ellos. Hermanos, es lo más precioso que tenemos, lo que debe alegrar nuestra vida, nuestros niños, nuestros hijos, nuestra propia sangre, nuestra propia carne. ¿Por qué rechazarlos? Transmitir nuestra fe a ellos, transmitir nuestra convicción a ellos, enseñarles la Biblia. Hermano, pídale a su esposa que la apoye, que la ayude. Amor, yo me voy a ir, pero cuídalos, edúcalos, ponlos a hacer algo, léeles la Biblia, cuéntales historias. Dígale a su esposa. Padre Celestial, gracias una vez más por hablarnos en esta tarde. Siga bendiciendo nuestro programa. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.